No sé ustedes, pero al menos yo en mi adolescencia tengo el recuerdo de haber visto un montón de películas de acción donde el héroe por algún accidente se dormía, se congelaba o pasaba algo así y se despertaba un montón de años más tarde en un futuro distópico, irreal, bizarro o todo lo anterior junto, ¿no? Películas como, no sé, el de Demoledor, Difícil de matar, creo que era una, El Vengador del Futuro y un montón de películas así de los 90. Ese tranquilo que juro que ahora vuelvo sobre el hilo, ¿no? Pero bueno, justamente como hoy es viernes, yo les propongo que hagamos una especie de versión reducida de eso, ¿no? Una especie de cortometraje. Imaginemos un personaje que después de festejar que Argentina salió campeón del mundo el 18 de diciembre, se fue a dormir y se despertó hoy, 19 de mayo, o sea, 5 meses y un día más tarde. No 30 años, no 200 años, ni siquiera 6 meses, sino 5 meses y un día. Y para entender un poco qué anduvo pasando, para ver si, no sé, Messi era el presidente de la galaxia, Antonella la primera dama, empieza a leer los diarios, ver las noticias y empieza a cruzarse un poco todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Que de nuevo es de estos últimos 6 meses. Elon Musk y otros científicos, Elon Musk y científicos, pidiendo que se pausen los experimentos con AI. Eh, que pausar los desarrollos de AI no es suficiente y que hay que apagarlo todo. Sam Altman, el CEO de OpenAI, o sea, de una forma el padre de la criatura, advirtiendo al Congreso americano que la inteligencia artificial puede dañar al mundo. Geoffrey Hinton, ex Google y uno de los padres de la inteligencia artificial, en particular, o el que implementó el concepto de backpropagation en las redes neuronales, y que recibió un premio Alan Turing, una especie de Nobel de la informática en 2019 por sus aportes justamente en todo lo que es AI, diciendo que hay que controlar la inteligencia artificial antes que sea tarde. Otra nota un poco más polémica diciendo que él tiene miedo de lo que creó, una especie de Oppenheimer moderno. Jan LeCun, que también recibió el premio Alan Turing junto con Geoffrey Hinton, su compañero de premio, por decirlo de una forma, diciendo exactamente lo contrario que Geoffrey Hinton. Es decir, que el solo hecho de pensar frenar la investigación en AI sería una especie de oscurantismo, que estaría mal, que sería una aberración, una especie de giro melodramático que ni a Spielberg se le hubiera ocurrido. Eric Schmidt, ex CEO de Google, diciéndole al Congreso de Estados Unidos que la regulación de todo lo que es AI hay que dejárselo a las Big Tech. Que Sergey, uno de los fundadores de Google, volvió a programar y a mandar a código en producción. O sea, la verdad, un despelote total. No sé acá, Pato, si me seguís acá, pero no sé si No, logré transmitirlo, pero Guille, es un poco... A ver, tengo uy, miedo. ¿se cortó, Guille? ¿Se cortó? ¿La inteligencia artificial nos está autorregulando? Y no sé, pero con seguridad es un despelote, ¿no? Es como una situación, por lo menos Yo, rara. yo creo que en cierto sentido es un momento de la historia en el cual estamos viviendo una singularidad, ¿no? De hecho, una para mí de las mejores eh, características que describe Hinton a la hora de decir, bueno, qué es lo que no es que le causa miedo, pero cómo describe la diferencia entre todas las evoluciones de la inteligencia o de la tecnología que hubo en el pasado y la que hay ahora, y es justamente la capacidad que tiene la inteligencia artificial de formularse de forma simultánea en un montón de lugares a la misma vez. Entonces la capacidad de aprendizaje realmente es única en la historia. Ahora, los seres humanos seguimos siendo las mismas personas que tenemos capacidad nuclear hace 60 años, distintas, si quieren, capacidades tecnológicas que nos pueden llegar a hacer en pensar en películas de terror. Entonces, le proponemos lo siguiente, para separar todo lo que el humano es capaz de hacer y todo lo que la tecnología es capaz de hacer hoy. Ahora vamos a hablar de la capacidad de hacer y como todo, la capacidad de hacer haciéndolo bien y buscando mejoras y buscando buenas implementaciones. Y ese va a ser el foco. ¿Significa que no hay que tener un debate ético? No, para nada. Creo que hay que tenerlo y los invito a dejar sus comentarios sobre sus opiniones, respetando las opiniones del resto. Nuestra filosofía es que todo lo que tenga un buen propósito tiene que hacer bien, es decir, si la inteligencia artificial y toda esta capacidad que causa miedo se usa para encontrar la solución al hambre del mundo, bienvenida sea. Ahora, si se usa para desinformar a todo el mundo, ahí es donde, como siempre en la historia de la humanidad, no tiene que ver con la tecnología, sino con las intenciones. Entonces, yo creo que, Guille, lo importante acá es que logremos enfocarnos en que hay una capacidad de hacer que realmente es sorprendente y nos puede traer muchas mejoras. Y en eso es donde hoy nos queremos enfocar. ¿Qué te parece?
Sí, totalmente. La verdad que veremos en unos años, cuando los sociólogos en el futuro estudien este momento, qué nombre le darán. Con seguridad es un momento bisagra, pero como decís, definitivamente enfoquémonos un poco en cómo podemos usar pensémoslo como una herramienta muy potente y bueno, cómo la podemos usar hoy. No de la perspectiva personal, no con una perspectiva de productividad personal, sino una perspectiva de yo como organización, cómo puedo implementarlo. Pero bueno, para entender un poco este momento bisagra, veamos un poco más o sea, ahí ahora un poco más en serio, veamos un poco el contexto. No había una forma muy sencilla de armar una línea de tiempo. Irónicamente, para que se den una idea, Argentina sale campeón acá, o sea, todo lo que se ve chico, a Para propósito, que los es que no argentino. conocen a Guille, para los que no conocen a Guille, vincular la inteligencia artificial con el fútbol le genera una exigencia emocional e intelectual tremenda. No, 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 lo Sí, di todo, ¿eh? Lo di todo, tuve que buscar en sí, no, internet con la fecha del lo partido, sabemos, todo. Pero lo bueno, sabemos. hablando, me vino bien más que Pero bueno, nada Guille, porque algún día entonces tenés que dar una charla de datos y escalada, es tu estaría verdadera bueno pasión. eso. Pero bueno, lo que trataba, lo que marco en realidad con Argentina campeón acá, en realidad que es 2023, fíjense que en estos 5 meses y medio que pasaron, o sea, nada, realmente hubieron demasiadas cosas que pasaron, y un poco todo eso explica el bombardeo de noticias raras, polémicas y demás que tenemos, ¿no? Que atraviesan, como decía antes, toda conversación. Pero bueno, vayamos un poco al principio para entender, para darle un poco más de contexto y sobre eso poder ya ir un poquito, o ir haciendo el drill down. El inicio podríamos arrancarlo en el 43, cuando nacen las redes neuronales, pero la verdad es que ir ahí sería hacer una peli muy larga y no terminaríamos más, así que quedémonos nomás 7 años y pico para atrás, en 2015. En 2015 pasan dos cosas interesantes. La primera, DeepMind crea AlphaGo, un modelo de Deep Learning, y este le gana en 5 partidas al campeón del mundo de Go, creo que era un coreano. Lo interesante es que le gana haciendo movidas de piezas que eran creativas y no usando fuerza bruta. Eso había sido la forma que en su momento, creo que en los 80, no me acuerdo exactamente cuándo, Deep Blue de IBM le había ganado al ajedrez a Kasparov. Casualidad, causalidad, no lo sé. También es el año que nace OpenAI, la empresa padre o madre de la criatura que hoy ya todos conocemos, ChatGPT. En 2017, Google publicó un paper, también fue la base de todo lo que vino después, que es Attention is All You Need, donde plantea una forma mucho más eficiente de desarrollar los modelos de NLP, o sea, de procesamiento del lenguaje natural. Y este paper define de alguna forma lo que años más tarde fue la clave para desarrollar todos los modelos de lenguaje masivo grandes, perdón, que conocemos hoy. Los 3 años subsiguientes, 2018, 2019, 2020, OpenAI publica respectivamente GPT 1, 2 y 3 y revoluciona la comunidad de AI. Es decir, en ese nicho es donde empezamos a ver cosas medio que en ese entonces parecían medio futuristas, donde habían artículos o prólogos de libros impresos y no impresos que ya empezaron a aparecer escritos a máquina. En 2021, al año siguiente, justo cuando estábamos saliendo de la pandemia, se publica un paper que generó un montón de polémica en el ambiente de AI, donde, al punto, perdón, que Google echó a una de sus autoras, era empleada en ese entonces de Google, que era hasta ese entonces la codirectora de ética en AI, y ese paper planteaba por primera vez y de forma formal los sesgos, riesgos, limitaciones y costos potenciales de los modelos de lenguaje grandes, criticando lo que en ese momento eran los modelos más conocidos, que era GPT-2, 3, BERT y algún que otro modelo más de la época. Eso en 2021. Y ahí nos saltamos a 2022, el año pasado, y en julio, o sea, mitad del año pasado, de nuevo, no estamos hablando de la historia hace 10, 15 años atrás, sino el año pasado, es donde la cosa empezó a ponerse masiva. OpenAI lanza DALL-E 2, una aplicación web, por si alguno anda perdido en la estratosfera, que permite generar imágenes a través de descripciones. Lo interesante de esto en realidad fue que de forma masiva o de alguna forma popular se puede tener una idea, una noción de la potencia o de la capacidad real que hoy tenían los modelos en el laboratorio. Es decir, todos pudimos de alguna forma levantar un poco la cortina y entender lo que andaba pasando en los laboratorios y un poco sorprendernos de esa capacidad. Em, Unos meses más tarde, acá, o sea, el 15 de noviembre, a unas semanas creo que del Mundial, Meta, Facebook, lanza Galáctica.
una especie de un intento, un primer intento de aplicación tipo ChatGPT, con foco, en este caso, apuntaba a la comunidad científica. Y la promesa, de nuevo en ese entonces también bastante futurista, era la capacidad de resumir literatura más bien académica, resolver problemas matemáticos, generar artículos wiki y qué sé yo. Por si alguno se lo perdió, que es muy probable, me refiero a esto. Esto era Galáctica. Eh, Probablemente pocos lo tengan en el radar porque 3 días más tarde lo sacaron, lo bajaron. Y básicamente lo bajaron por esto. Básicamente, por decir una forma sencilla, de alguna forma, los riesgos que se habían planteado antes se materializaron. Era un modelo que no tenía control y publicó artículos de este estilo. Les juro que traté de buscar artículos que no fueran tan polémicos porque realmente me daba un poco de calor publicar cosas como las que estuvieron dando vueltas. Lo interesante también, si se quiere, es que esto es Yann LeCun, el que había comentado antes, el que hoy es el director de AI de Meta, o sea, uno de los personajes más importantes en todo lo que es AI, y el que antes decía que frenar la investigación sería un tema, una práctica oscurantista, sea lo que eso signifique, que hace 6 meses planteaba esto: "Che, no es tan terrible, ¿cuál sería el riesgo de que tener una inteligencia artificial o con una aplicación me genere artículos de ese estilo, ¿no?". Hoy, 6 meses más tarde, obviamente es muy polémico esta contestación que tira Yann LeCun. O sea, hasta puede ser sonar medio terrible. Ahora, si uno se pone a pensar que todo lo que sabemos de control, dirección de modelos, masividad de consumo de información de AI, datos sintéticos, AI responsable y ético, la verdad que lo fuimos aprendiendo en los últimos meses, realmente. Se viene hablando hace mucho, pero realmente recién hace 6 meses que empezamos a verlo. Volvamos un segundo a la línea de tiempo. Pero Estábamos acá. ahí, Guille, Sí, creo que dentro de los beneficios de esta generalización, porque a mí la palabra me gusta es generalización de la inteligencia artificial que se está escuchando y se está viendo, es que todo es más evidente, ¿no? Si nosotros pensamos cómo nos enteramos lo que había pasado en las campañas presidenciales de Estados Unidos, por un documental de Netflix 3 años después, hoy nos lo estamos enterando en vivo. Y eso está re bueno porque también te da a entender cuál es el nivel de conocimiento o de ignorancia real que hay en los que tienen que gobernar estos procesos, ¿no? De alguna forma, todo lo que ocurrió con el documental de Cambridge Analytica, ya había un presidente electo. Hoy estamos viendo explícitamente que, por ejemplo, al Congreso de Estados Unidos, el CEO OpenAI le dijo, bueno, si la gente se acostumbra a Photoshop, se acostumbrará a esto, pero con esteroides. Entonces, bueno, no sé si esto es realmente lo mismo. Lo bueno es que ya está siendo público y si alguien va a gobernar todo esto, bueno, ya tenemos que ser conscientes, ¿no? Creo que en ese sentido, no voy a decir que estamos adelantados en ese aspecto, pero creo que el debate que se está dando a nivel global de las pros y contras está en un momento más justo que por lo menos de lo que se dio antes, ¿no? no, no, definitivamente, no sé si justo, pero definitivamente es necesario, ¿no? Es como hace unos años atrás, cuando pudimos clonar a la oveja Dolly, se armó un despelote y surgió la necesidad de un debate ético, moral, y ahora estamos en esa. Lo que causa un poco de impresión, por lo menos a mí, es entender que la verdad que estamos aprendiendo esto sobre la marcha. Es decir, realmente nos dimos cuenta de la capacidad en poco tiempo y bueno, ahora estamos viendo cómo usarla. Pero salgamos un segundo no nos vamos por las ramas en debates que yo creo que probablemente nos excedan. Sí, definitivamente el punto acá es que estamos aprendiendo sobre la marcha. Es decir, que Meta haya lanzado Galáctica y 3 días más tarde lo haya tenido que bajar porque era un modelo sin control y en consecuencia se haya dado cuenta y todos hayamos aprendido la importancia de controlar los modelos, y bueno, es importante. Pero imagínense que Meta haya tenido que hacer eso, significa que realmente estamos en un momento donde es de puro aprendizaje y asociado también al debate perdón, que está dando hoy. Pero bueno, siguiendo un poco, estábamos acá. El momento bisagra realmente es cuando el 30 de noviembre del año pasado, justo cuando Argentina juega con Polonia, me encanta, me parece que yo soy re futbolero, pero bueno, pasa justamente el momento bisagra que es ChatGPT. Y ahí es donde de alguna forma estos toma o se roba el escenario, es decir, toma la masividad, se explota el tema por todos lados, ¿no? Y
de alguna forma arranca una especie de carrera armamentística, donde explotan los casos de uso, las aplicaciones que usan o pueden empezar a usar AI, y aparecen obviamente un montón de promesas respecto al tema. Por ejemplo, ya en 2023, de hecho, vamos un favor y nos acercando al 2023, los primeros días del 2023, Microsoft hace una alianza con OpenAI, donde promete una inversión de 10 billones, con B, no con M, o sea, 10 billones de dólares, incorpora el stack de OpenAI dentro del offering de Azure. Esto está buenísimo porque permite a cualquier mortal usar el stack con el que se desarrolló ChatGPT, pero para su aplicación. De hecho, en los ejemplos que vamos a estar usando vienen justamente de eso. Algunos días más tarde, Google lanza Bard. Es una aplicación tipo ChatGPT, basada en este caso en Lambda. Lambda sería el equivalente a GPT. Con la diferencia que era un modelo que venía desarrollando hace meses atrás. También salto un zoom de la presentación, porque pasaron unas cosas interesantes. Este es un ejemplo de Bard. Lo interesante acá es que en el video promocional de Bard, el día del lanzamiento, Bard da una respuesta errónea, esa que se señala ahí con el cursor, y eso se tradujo en Google perdiendo 100 billones de dólares en market value. De nuevo, es ilustrativo, ¿no? Realmente no significa nada. Supongo que eso que se perdió pues se ganó al momento. El punto realmente es el impacto que tenían todas estas cosas. Antes estos avances estaban en laboratorio y no impactaban prácticamente en nada, o sea, porque no habían aplicaciones, es decir, teníamos las herramientas, teníamos la tecnología, pero no habían aplicaciones que le den visibilidad. Siguiendo un poco con esto y ya volviéndonos un poco más locos, Meta vuelve un poco a la carrera lanzando Llama, otro modelo como GPT, pero mucho más chico, más eficiente en teoría y con la característica de ser open source. Al tiempo, bueno, sale GPT-4, siendo el primer modelo multimodal, que procesa texto, también audio y video. Al tiempo, eso sería, me perdí, es que despelote, ya estamos acá. Al tiempo, Anthropic lanza Cloud en beta, un modelo como todos los anteriores, pero con foco en AI seguro o AI constitucional, como ya se plantea. Después, Stanford lanza Alpaca. ¿Dónde está? Ya me perdí. Bueno, en algún lado por acá. Acá está. Stanford lanza Alpaca, perdón, lo dije, ¿no? En un orden que no es el correcto, pero tampoco importa. Fíjense cómo hay una especie de reivindicación latinoamericana, ¿no? Alpaca, Llama, más adelante vamos a estar hablando de Vicuña, con todos nombres espectaculares. Bueno, hablando un poco en serio, Microsoft lanza en beta Microsoft 365 con Copilot, donde en Word, Excel, PowerPoint podemos empezar a potenciarnos o empezar a usar ChatGPT o en realidad GPT-4 directamente ahí dentro. Y bueno, y así hacemos fast forward y llegamos a cosas medio masivas como Italia ha prohibido ChatGPT y alguna que otra cosa más. Lo cierto es que no hay chance, no hay forma, creo que ni ChatGPT puede hacer un resumen, una síntesis de todas las cosas que fueron pasando en el último tiempo. Ahora, si alguien se perdió, es normal, la verdad que es imposible no perderse ante este escenario. De alguna forma o a modo de resumen, lo que podemos pensar es que hace rato veníamos usando aplicaciones que usaban AI con un propósito específico, y la verdad que ya nos habíamos acostumbrado. O sea, ya no nos parecía nada futurista, por decirlo de una forma. Desbloqueamos la computadora con nuestra cara, abrimos una cuenta en el banco con fotos, usamos asistente de voz y un etcétera enorme que seguro alguno va a poder pensar un montón de ejemplos más. Para, de alguna forma, estos modelos de lenguaje grande, por llamarlo de alguna forma, lo que introducen fue el concepto de AGI, es decir, inteligencia artificial de propósito general, que era algo que se venía hablando de hace un montón, pero todos pensábamos que para eso faltaba un montón de tiempo, y eso la verdad que fue revolucionario y definitivamente marcó un antes y un después. Es decir, más allá de toda la espuma que da dando vueltas, hay un antes y un después en el uso de estas herramientas o tecnologías. Y ahora, justamente volviendo al foco de la charla, no sé ahí, José, si estás dando vueltas por ahí, si estás entre nosotros, danos una señal. Pero bueno, Claro que sí. ahí va. Vamos, José. Bienvenido, Para, José. para todos los internautas que nos estén escuchando de quién sabe dónde, sepan que 10 minutos antes de la charla tuvimos un problema con la batería de la computadora de José. Pero bueno, volviendo un poco al foco de la charla. Que tenemos las dudas si fue Skynet, ¿no? Y claro, nosotros, tal cual.
Lo importante, y es realmente el foco, lo importante es ver cómo surfeamos esta ola, o sea, cómo le encontramos un uso a esta capacidad hoy en nuestra organización, en la empresa donde estemos laburando, cómo embebemos estas herramientas en aplicaciones que desarrollemos, cómo extendemos las aplicaciones o el ecosistema de aplicaciones que tenemos, justamente apuntalándolas a base de todo esto. Y bueno, y justamente de esto va a estar hablando José. ¿Cuál es la arquitectura de solución de una solución, una aplicación que embebe estos modelos? Algunos ejemplos de casos de uso y más importante, y si la batería nos acompaña, mostrar un paso a paso de cómo desarrollar uno. Así que Sí, José, sí, creo que importante también, ¿no? Porque toda la descripción de esta línea de tiempo, si nosotros pensamos lo que estudiamos de historia en el Colegio de la Revolución Industrial, capaz estamos hablando de décadas. Esto es o sea, hicimos poner 5 años, pero en realidad los últimos, creo, 18 meses son súper intensos. Habla del grado de madurez de las tecnologías, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que nosotros vamos a contar de acá para adelante es lo que creemos que si vas a empezar a hacer pruebas o vas a empezar a hacer proyectos, nosotros ya creemos que te permiten hacer un proyecto, digamos. O sea, es nuestro criterio. Acá, a partir de acá, más allá de la parte de contarle un poco el gran contexto, es contar nuestro criterio. Y ahí es donde creemos que más les podemos aportar, entendiendo que va a ser una industria dinámica, naturalmente dinámica y naturalmente de evolución permanente.